En esta clase vamos a hablar sobre las políticas sanitarias y dentro de este tema las políticas públicas para entender de qué se tratan, las políticas de salud en forma específica y como ejemplo vamos a desarrollar las políticas de atención primaria de la salud. Para entender de qué se tratan las políticas públicas, primero es necesario repasar en qué consiste un gobierno. Según Rawls, un gobierno es un conjunto de organizaciones, ministerios, consejos, juzgados, escuelas, hospitales, etc., que combinan recursos de tipo normativo o regulatorios, financieros, dinero, humanos, personal, tecnológicos, equipamiento y procesos, y los transforma en políticas, en programas públicos, en servicios o en productos, con el objetivo de atender los problemas de los ciudadanos, controlar sus comportamientos, satisfacer sus demandas y, en definitiva, lograr un impacto social, político y económico. Cuando uno habla de políticas públicas, esencialmente se refiere a decisiones y acciones. El gobierno, tomado como un todo, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, toma en su conjunto decisiones o lleva a cabo acciones que tienen que ver con la organización de una comunidad. En base a este concepto, las políticas públicas son el conjunto de decisiones que toman y las acciones que desarrollan los gobiernos a partir de los valores que posee una sociedad para resolver los problemas que los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios en un momento dado. Desde estas perspectivas, las decisiones y las acciones pueden ser a nivel macro o a nivel micro. A nivel macro es cuando esas decisiones afectan a un sistema o a un sector completo, por ejemplo, como decidir cómo debe ser el sistema de salud de un país o qué tipo de servicios se deben brindar a los ciudadanos, y a nivel micro serán las decisiones o las acciones tendientes a resolver problemas puntuales, como por ejemplo la contaminación que produce una fábrica. La palabra política viene del griego polis, que era el nombre que tenían las ciudades-estado de esa democracia. Y su utilización como política quiere decir la potestad de organizar toda la vida y las funciones que tenían esas ciudades-estados. Eso es política, tradicionalmente. Pero en estos 2000 años que han transcurrido de aquel momento, ha tenido varios usos o derivaciones. Y por eso es importante distinguir entre una política pública, que es el conjunto de las acciones y decisiones y omisiones por parte de los actores responsables de los asuntos públicos, y el concepto más popular de política, que se refiere a las relaciones o lucha por el poder político en los procesos electorales o la confrontación entre las organizaciones sociales y el gobierno. De esta manera, cuando uno dice acciones, decisiones y omisiones, lo que está queriendo decir es que hacer es una política y no hacer también es una política. Es decir, cuando un gobierno toma una decisión de no llevar a cabo una acción determinada que la sociedad necesita, está tomando una decisión política y por lo tanto hace una política. Y la política es una herramienta para tomar decisiones, básicamente. Y tenemos que tener siempre presente esto en un mundo que hoy se caracteriza por recursos insuficientes o escasos y necesidades sociales crecientes o infinitas. Dentro de las políticas públicas se habla de las políticas sectoriales, que quiere decir que cada sector, de la manera en que funciona el Estado y la sociedad, como por ejemplo educación, trabajo, vivienda, producción, tiene una política específica para ese sector, como por ejemplo, vinculadas a salud, la educación obligatoria, la atención de la salud, las campañas de educación vial o el control de la contaminación, el otorgamiento de pensiones, etc. Las decisiones entonces que toma el Estado se basan en el conjunto de los valores que tiene una sociedad, y en la sociedad por supuesto están incluidos las autoridades, los empresarios, los religiosos y todos los miembros de la sociedad. ¿Qué son los valores? Es un conjunto de creencias esenciales o fundamentales que tienen los miembros de la sociedad o la sociedad en su conjunto, y que a partir de esas creencias
se determina el comportamiento individual, institucional o social. El hecho de tener valores nos ayudan a los seres humanos a preferir, apreciar y elegir un comportamiento o un objeto en lugar de otro. Y dentro de esas creencias o valores hay de distintos tipos, valores materiales, como definir cuál es el consumo de bienes, de alimentos, teléfonos, etcétera. Valores aplicados a los servicios, como decir que es importante la calidad de la educación o de la atención médica, y valores simbólicos o espirituales que son, de alguna manera representan los derechos que tienen los miembros de una sociedad y también las obligaciones, un derecho a la libertad de expresión, a un juicio justo, a hacer huelga, a no tener un hijo no deseado, etc. En el sector salud en particular, hay un conjunto de valores que en general orientan las decisiones que toman las autoridades. En primer lugar está el derecho a la salud. La salud es un determinante de la calidad de vida y por lo tanto las necesidades básicas reconocidas como vivienda, alimentos, trabajo y salud específicamente se relacionan con el bienestar físico y mental. El valor de la accesibilidad y de la equidad. Todos los individuos poseen el derecho a alcanzar el mejor estado de salud posible de manera independiente a su etnia, religión, género, etc. La accesibilidad vendría a ser la posibilidad de utilizar un determinado servicio o producto que esté disponible en la sociedad, y la equidad es que aquellos que más necesitan ese bien o servicio lo tengan a su disposición y puedan acceder a ellos. Dentro de la organización del Estado es muy importante como valor la participación de la comunidad, del pueblo, y la transparencia o la rendición de cuentas de las acciones del Estado. Y por esto es importante establecer estructuras que permitan la participación de la comunidad en la elaboración de las políticas públicas y los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Y hay otros valores que se verán en otro momento, como la solidaridad, eficiencia y efectividad. De esta manera, entendiendo que las políticas públicas son las decisiones y acciones que lleva a cabo el gobierno para resolver un problema o una necesidad de la población, se ha graficado un ciclo de las políticas públicas a partir de la identificación o el conocimiento de la existencia de esa necesidad o problema y para llegar finalmente a los resultados de las acciones y decisiones. En el camino hay un paso hay 4 pasos. El primero es la identificación del problema, un análisis de las causas y de las posibles soluciones. Hay un diseño de un plan de acción a partir de haber elegido de la existencia de una solución para ese problema. El tercer paso es la implementación de esa decisión o de esa acción, de esas actividades o tareas que van a conducir a resolver el problema. Y luego de implementado está el paso final, que es la evaluación de los resultados de esa política pública. Estas fases se grafican como un ciclo de políticas públicas porque se supone que los resultados o el impacto que hayan tenido las acciones para resolver ese problema van a permitir identificar nuevos problemas o generar nuevos problemas que obligarán a volver a estudiar esos problemas, a diseñar un plan de acción, implementarlos y evaluarlos. Y de esa manera las políticas públicas se comportan de una manera cíclica. Un elemento importante a tener en cuenta en las políticas públicas es el concepto de las agendas de problemas, porque el hecho de tomar decisiones y llevar a cabo acciones para resolver un problema de la sociedad parte del acto de problematizar la realidad, es decir, darnos cuenta, asumir, valorar que existen determinados problemas en la sociedad y que, como ya dijimos, no tenemos recursos para resolver todos los problemas y por lo tanto necesariamente hay que hacer un esquema, una jerarquía de priorización de esos problemas. Y hay a partir de este concepto 2 tipos de agendas. Una, la agenda de problemas que lleva a cabo, que valora la población,
y la agenda de problemas que asume o que tiene en cuenta la autoridad que gobierna. A la agenda del pueblo, de la población, se le llama agenda sistémica y a la agenda del Estado se le llama agenda pública. Entre esas dos agendas, es decir, las preocupaciones que tiene la sociedad y las preocupaciones que tiene el gobierno, hay dos tipos de procesos. Uno es lo que sería la incubación y disipación de problemas, que es la transferencia de esa problematización que hace la sociedad de lo que necesita hacia la agenda del Estado, o la disipación, en este caso, que es cuando desaparecen de la agenda determinados problemas por diferentes razones, porque dejan de ser una preocupación, porque ya se han resuelto o porque simplemente ni la población ni el Estado consideran que sea relevante resolverlos. Y por otra parte están los sesgos negativos y sesgos positivos que inducen entre una agenda y la otra a instalar problemas que no son reales o a no valorizar o a no priorizar problemas que sí son importantes. Esa es la generación de sesgos negativos o sesgos positivos a partir de diferentes actores que hay en la sociedad con sus propios intereses, como pueden ser los medios de comunicación, la empresa, los maestros, los médicos o las empresas de medicina prepaga, por nombrar ejemplos. Después de haber tratado de expresar y conceptualizar lo que significan las políticas públicas, vamos a hablar más específicamente de las políticas de salud. A lo largo de toda la cursada de Salud Pública 2, el objetivo de esta materia es entender cómo funciona, en qué consiste y cómo funciona el sistema de salud, como un conjunto de organizaciones que se ocupan de atender los problemas de salud de la población. Entonces, cuando hablamos de políticas de salud, es muy importante hacer referencia a este sistema, como la expresión institucional del conjunto de decisiones que se toman a nivel político y a nivel de la sociedad también, bajo tres perspectivas. Una perspectiva es la perspectiva política o una perspectiva macro, en la cual el responsable político o el gobierno del sistema define la dirección, hacia dónde se dirige el sistema de salud. Una perspectiva político-técnica o a nivel meso, que son los responsables político-administrativos de la gestión del sistema, como por ejemplo un director de un hospital, y que va a buscar alcanzar los objetivos con los recursos con los que disponga. Y a nivel micro o la perspectiva puramente técnica son las decisiones o micropolíticas que toman los profesionales asistenciales, los que llevan a cabo el accionar o la tarea del sistema, ya que de las opciones diagnósticas y terapéuticas que toman los profesionales asistenciales depende, por ejemplo, el 70% del gasto del sistema de salud. Este gráfico representa la relación o la dinámica a partir de la cual la sociedad se vincula con el Estado en virtud de las políticas generales o de las políticas de salud en particular. El círculo más externo representa a la sociedad que a través de las necesidades, como vimos, que son las necesidades de salud, de servicios de salud o de atención, las demandas, cuando esas necesidades se transforman en un pedido específico, y las expectativas que tiene la sociedad con respecto a su calidad de vida y a su salud, van a configurar tres preguntas, o sea, para qué, y cómo se van a resolver esas necesidades, demandas y expectativas. Con respecto al para qué, para lograr justicia social, para lograr un consenso, una democratización del poder, o sea, que el Estado no concentre el poder y la sociedad no esté empoderada para tomar decisiones o para controlar el rol del Estado, implica lograr equidad en la atención, es decir, aquellos que más lo necesitan reciban más servicios de salud o tengan más servicios de salud disponibles,
que haya una universalidad de la cobertura, que toda la población tenga acceso a esos servicios, que la población esté satisfecha con los servicios que recibe y que como consecuencia de eso tenga una vida más saludable, más vida y con más salud. ¿Cómo? Los mecanismos son la solidaridad, es decir, que toda la sociedad contribuye a través de los impuestos o pagando o a través del aporte a una obra social, con servicios para obtener servicios de calidad, servicios que logren el objetivo, es decir, que sean eficaces o efectivos, que haya una participación ciudadana y que haya una pluralidad de voces, opiniones y de sectores participando en las decisiones y en las políticas. Esto va a confluir en la configuración del sistema de salud, que es la manera como el Estado, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista ejecutivo, configura el sistema de salud, que va a ser el conjunto de las organizaciones y establecimientos que van a proporcionar esos servicios de salud para satisfacer las necesidades, las demandas y las expectativas, y el sector, el poder ejecutivo, a través de las decisiones y acciones que lleva a cabo para el funcionamiento de ese sistema de salud y la provisión de los servicios que la población necesita. Los cambios que ha experimentado el mundo en los últimos tal vez 100 años han generado una serie de modificaciones en estilos de vida, en la epidemiología de las enfermedades, la distribución de los vectores, una serie de consecuencias que hoy en día significan desafíos para todos los sistemas de salud del mundo. La esperanza de vida, a medida que aumenta el desarrollo humano y los medios sociales y económicos, la esperanza de vida aumenta prácticamente en todos los países del mundo y la población envejece. Aumentan con esto las enfermedades crónicas no transmisibles, que por sí mismas son enfermedades o de larga duración o incluso por el resto de la vida a partir del momento en que aparecen, con lo que crece la demanda de atención de salud y los tratamientos a la vez son cada vez más costosos porque justamente duran mucho tiempo. Paralelamente a eso, que es la principal característica que tienen las sociedades modernas, surgen o resurgen nuevos desafíos asistenciales, como lo fue el SIDA en su momento y como es hoy el coronavirus. Hay cada vez una mayor complejidad de los problemas de salud, con mayor necesidad de acciones intersectoriales, como por ejemplo el caso de los accidentes, la tecnología que se innova permanentemente, se renueva, se mejora y a costos cada vez más elevados. La exigencia, a partir de este concepto del derecho a la salud, que es necesario extender la cobertura, brindar más prestaciones a la población y a su vez incorporar cada vez más personas a los servicios de salud, a la cobertura. Y también la difusión de la información hace que la población tenga cada vez más expectativa. La gente conoce y exige, demanda todos los bienes y servicios que están disponibles en servicios de salud y para todos los ciudadanos. Y en este punto resulta interesante distinguir entre dos conceptos que son el de igualdad y el de equidad, que son dos valores que tienen los sistemas de salud o que deberían tener. La diferenciación entre igualdad y equidad proviene de la filosofía griega, de un texto de Aristóteles, de la Ética de Aristóteles, en la que él dice que una persona debe tratar a los iguales como iguales y a los diferentes como diferentes. Y de ahí viene históricamente la conceptualización. Igualdad sería un valor que tiene un sistema que atiende a todos los individuos sin discriminación negativa, es decir, que no deja de atender a nadie por un tema de raza, sexo, clase social o cualquier otra circunstancia plausible de diferencia. Es decir, en principio, brindar los mismos servicios a todos los individuos. Pero el objetivo de la salud pública no es la igualdad o solo la igualdad, que es brindar a todos lo mismo,
Desde el punto de vista sanitario es necesario imprimirle al sistema un valor de equidad, que significa darle más a quien más necesita o asignar recursos según la necesidad. Y esto implica priorizar grupos que no están suficientemente atendidos, que son de alto riesgo, que son grupos vulnerables, que tienen más problemas de salud en definitiva. Por ejemplo, los niños, los ancianos, los discapacitados, las mujeres embarazadas. Y el concepto de inequidad es el de que las desigualdades en la sociedad son injustas y evitables. Hay desigualdades injustas y evitables, y es decir, que pueden ser prevenidas y remediadas. Las políticas en el sector salud, entonces, van a ser todas las decisiones que toma el Estado o el gobierno para resolver los problemas de salud que tiene la población. Y esas decisiones en esos niveles que vimos, macro, meso y micro, tienen que ver con desde que definir en algún momento de la historia que el sistema de salud argentino está compuesto por 3 subsistemas: el subsistema de obras sociales, el subsistema público y el subsistema privado, hasta decidir si se va a comprar determinados equipos o determinados medicamentos para ser provistos en un hospital o en un centro de salud. Dentro de lo que es el sistema argentino de salud, hay un problema importante que es la falta de equidad, debido a que en el momento en que se fue circunscribiendo estos 3 subsistemas, fue una manera implícita de separar a la población en 3 niveles en cuanto a su cobertura, o estratificar en cuanto a su cobertura y a las prestaciones que recibe según su capacidad de pago. En el sistema público, quienes tienen poca capacidad de pago; en las obras sociales, quienes son empleados en blanco con un salario; y en el sector privado, quienes tienen la mayor capacidad de pago. Por otra parte, la fortaleza que tiene el sistema argentino es que, a pesar de que haya habido algún deterioro, sobre todo en el subsistema público, la infraestructura pública tiene una capacidad para reducir las desigualdades sociales en la población a través de un concepto de solidaridad, que es con el aporte de todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que más ganan a través de los impuestos. Esos fondos, ese dinero se redistribuye y compensa las desigualdades sociales. Por ejemplo, esto es lo que se llama efecto redistributivo, y es un elemento importante que tienen el subsistema público y de alguna manera el subsistema de obras sociales para con la sociedad argentina. Por ejemplo, el programa Remediar del Ministerio de Salud, que provee medicamentos de manera gratuita a 15 millones de argentinos que no tienen ningún tipo de seguro de salud, ni de obra social, ni de prepaga. Ahora vamos a ver otros 3 conceptos que tienen una alta incidencia en los valores o en la forma en que se van a relacionar las necesidades de la población con los servicios de salud. Estos 3 conceptos son necesidad, demanda y oferta. En principio, estos 3 conceptos, particularmente la parte de la oferta y la demanda, provienen de la teoría económica del mercado, que vamos a considerar un poco en la conceptualización para después analizar más específicamente desde el punto de vista de la salud, de qué manera se aplican en la salud. El mercado en sí es un conjunto de mecanismos con los cuales compradores y vendedores, considerados agentes económicos, o sea, compradores y vendedores de un bien o servicio, entran en contacto para comercializar sea un bien o sea un servicio. De ahí, de esta configuración, de la conceptualización del mercado que tiene la economía, surge también que el precio de los productos está determinado por la oferta y la demanda. Es decir, la demanda del comprador y la oferta del vendedor, según cómo se comporten estos 2 agentes, compradores y vendedores. Y también para la economía, la demanda es lo que relaciona el precio del producto con la cantidad de él que los consumidores están dispuestos a pagar. Es decir,
a qué precio están dispuestos a pagar. Y lo que para el mercado, para la economía, el concepto de demanda es la descripción de la conducta de los compradores. Y por otra parte, la oferta lo que indica es la relación entre el precio del precio de un bien o de un servicio y la cantidad de este bien o servicio que los productores están dispuestos o pueden ofrecer. Entonces el concepto de demanda en el mercado describe la conducta de los vendedores. Cuento esto porque si bien uno no consideramos a la salud como un bien de mercado, pero nos ayuda a entender de dónde surge el concepto que sí utilizamos en salud pública, que son justamente los conceptos de necesidad, oferta y demanda, que provienen de esta idea del mercado. ¿Qué es una necesidad? Cualquier ser humano, todos los seres humanos tenemos necesidades. Y el concepto de necesidad es lo que necesitamos como personas para desarrollar una vida social y económicamente plena. En términos de salud, una necesidad puede ser una enfermedad que requiere una atención profesional o de un servicio de salud, o una necesidad de estar prevenidos de una enfermedad, recibiendo una vacuna, o un control de un embarazo normal y de niño sano, configuran las necesidades de salud. Sin embargo, no todos los individuos perciben sus necesidades de salud. O a lo mejor lo que hemos descrito antes sí, pero en muchas otras situaciones una persona puede tener hipertensión y no saber que tiene hipertensión, o diabetes subclínica y no saber. Entonces no conoce esa necesidad que está teniendo en el presente de una atención de salud. Esa percepción entonces de la necesidad depende del grado de conocimiento y comprensión de los aspectos esenciales de su situación de salud. Otras necesidades, como la importancia del ambiente sano, no se perciben hasta que surge un problema concreto, como puede ser casos de cáncer derivados por la contaminación del ambiente, o del agua o del aire. Existen básicamente dos situaciones o causas por las cuales la población no percibe su necesidad. Una es porque no la conoce, y esto se conceptualiza, se denomina ignorancia social. Por ejemplo, una enfermedad subclínica, como ya dijimos, diabetes, hipertensión. O porque no sabe que existe una solución para su necesidad o un servicio que atienda esos problemas, y eso se denomina inconsciencia social. Entonces, ignorancia social es una denominación clásica a no conocer que uno tiene una necesidad, a no saber que uno tiene una necesidad, e inconsciencia social es saber que uno tiene una necesidad pero no saber que existe la solución. Cuando la necesidad es percibida efectivamente por la población, ahí recién puede transformarse en demanda. ¿Y qué es la demanda? Es cuando una necesidad de un bien o servicio se transforma en un reclamo, en un pedido, en una solicitud de la población. Y hay varios tipos de demanda o varios tipos de conceptos vinculados a la demanda. Una es la demanda explícita, cuando los individuos solicitan el bien o el servicio en un centro de salud. Un bien es un medicamento, un servicio es un control de niño sano. Y en caso de no recibirlo o no quedar satisfecho, pueden reclamar su provisión a través de otros medios. Una demanda considerada oculta es la demanda que no es percibida o conocida por el sistema. O sea, la demanda existe, en tanto demanda es un reclamo de la población, pero el sistema de salud, los servicios de salud, no identifican o no conocen esa demanda. La población puede no demandar atención por diversos motivos. No tiene dinero para ir a un hospital, sus horarios de trabajo no le permiten, no coinciden con los horarios de atención del especialista en hipertensión. Muchas personas tienen miedo a tener algo grave y prefieren no saberlo o no enfrentarlo. Puede ser que no sepan cómo conseguir lo que necesitan.
Y en muchos casos teme el rechazo porque fue demasiado pronto, demasiado tarde, es decir, que el sistema sea expulsivo y no comprensivo con su situación de salud. Todo esto configura una situación de demanda oculta, que es la demanda que la población conoce su necesidad, sabe que tiene que acudir, tiene que demandar una atención y no lo hace por cualquiera de estas razones. Otro concepto vinculado a demanda es la demanda rechazada. Son los pacientes que piden turno y no consiguen para una consulta, para un examen complementario, para cirugía. Y esto muchas veces genera este desbalance entre la disponibilidad efectiva de consultorios de demanda espontánea y que las personas tengan que concurrir a servicios de emergencia sin que su problema de salud configure una verdadera emergencia. El concepto de demanda inducida es lo que ocurre, se refiere a lo que ocurre cuando la publicidad, por ejemplo, de medicamentos o este concepto de medicalización de la vida en el cual la medicina o la ciencia han transformado en problemas de salud, situaciones que a lo mejor eran de la vida cotidiana y que muchas veces está fomentada por la propia industria de la salud o mercado de la salud en virtud de los productos, medicamentos, métodos diagnósticos que generan publicidad y las personas concurren inducidas por esa presión que puede ser a veces por miedo, a veces por responder a esa publicidad. En general, en la población más instruida y con más recursos económicos tiene mayor capacidad de demanda que la población más marginal o con menos recursos, que a su vez es la que tiene mayores necesidades. Y esto solo en términos de demanda ya es una desigualdad y que después se transforma en una inequidad en el acceso a los servicios de salud. Y el tercer concepto, el de oferta, es el conjunto de bienes y servicios que están a disposición de la población para atender sus problemas o necesidades. Clásicamente, digamos, entendemos al accionar o a la dinámica de que los recursos del sistema sean instituciones, recursos humanos, la tecnología que incluya medicamentos, equipos y procesos de atención, se ofrecen a través de servicios o prestaciones. Y en general esto, con respecto a la oferta, está siempre implícito la idea de la economía, de que ninguna sociedad puede dar respuesta a todas las necesidades de salud. Es decir, las necesidades son infinitas y los recursos son limitados, por lo que la sociedad misma o el sistema de salud deben elegir aquellas necesidades que requieren de una acción colectiva para ser resueltas o las que las personas no pueden resolver por sí mismas. Respecto de la oferta, el principio general es que la oferta de servicios debe adecuarse a las necesidades de salud de la población. Cualquier desbalance entre necesidad, demanda y oferta va a generar determinadas situaciones, es decir, cuando todas las necesidades no se transforman en demanda y todas las demandas no reciben o no encuentran una oferta de servicios o no acceden, esos desbalances generan determinadas situaciones que después vamos a analizar en un cuadro. Pero el principio básico es que la oferta de servicios debería adecuarse a las necesidades de salud de la población para lograr un mayor impacto y no obedecer a su capacidad de pago o a otras variables como presiones u otros intereses económicos. Sin embargo, las necesidades son cambiantes, es decir, las necesidades de la población cambian, esto lo sabemos incluso básicamente con conocimiento de indicadores epidemiológicos, pero habitualmente las instituciones y particularmente el personal de las instituciones suelen ser reacios o resistentes a los cambios. Y particularmente puede ser difícil resistir a la presión de la población cuando demanda determinadas prestaciones o servicios, aunque el personal de salud considere que no son una necesidad, al menos para determinadas personas que lo demandan.
y sobre todo cuando son muy publicitados. Un ejemplo típico acá puede ser el de los antibióticos. Las personas habitualmente sienten fiebre y concurren a los servicios de salud a que les prescriban un antibiótico, independientemente si lo necesitan o no. Y muchas veces el médico, con buen criterio o no, considera de que el antibiótico no es necesario, y las personas quedan eh, desilusionadas o enojadas con ese resultado de la consulta. Si representamos estos tres elementos, necesidad, demanda y oferta, como círculos que se vinculan en un determinado punto entre sí, o entre dos de estos elementos, van a surgir una serie de situaciones en las cuales está presente, que podemos titular por ahora y después vamos a ver en el siguiente cuadro, cómo puede haber necesidad sin demanda y sin oferta, puede haber demanda sin necesidad y sin oferta, y puede haber oferta sin necesidad y sin demanda. O puede haber necesidad y demanda, para lo cual no hay oferta, o puede haber necesidad y oferta, para lo cual no hay demanda, o puede haber demanda y oferta sin que exista una necesidad. Esta es la forma en que pueden interactuar estos tres elementos, y ahora veremos algunas de estas situaciones ya las hemos descrito, pero vamos a ver un cuadro que expresa en qué consiste cada una de estas situaciones en la práctica. Se trata de dos cuadros, en realidad dos pequeños cuadros que muestran estas vinculaciones. En el cuadro de arriba vamos a ver que está siempre presente la necesidad, y en el cuadro de abajo que no está presente la necesidad. Es decir, ¿qué situaciones se pueden dar siempre que existe una necesidad? Que la necesidad se transforme en una demanda, para lo cual exista una oferta de servicios, y eso es la situación ideal, en la cual la oferta se ajusta o se adecua a la demanda y a la necesidad. Pero puede existir que exista necesidad y demanda, pero no encuentre oferta de servicio, y esta situación se denomina carencia, es decir, no existe. Hay personas con problemas cardiovasculares graves, sobre todo en el ámbito rural, por ejemplo, de que muchas veces la poca frecuencia de determinadas patologías no justifica que haya servicios de mayor complejidad, y esas personas deben desplazarse o ser trasladadas para recibir la atención de alta complejidad en ciudades que dispongan de esos servicios. El caso de que existe la necesidad pero no se transforma en una demanda, ya habíamos mencionado en que aunque haya oferta, puede ser por ignorancia social o por inconsciencia social. O sea, la situación que las personas no saben que necesitan, o sea, que necesitan un servicio de salud, entonces no se transforma en demanda, o las personas saben que necesitan un servicio de salud, pero no dónde está disponible, y por lo cual no expresan esa demanda. Pero también hay situaciones en las cuales hay juego entre la demanda y la oferta y sin necesidades reales. El caso de que no hay necesidad, pero hay una demanda y se encuentran con una oferta, esta situación se considera una demagogia, es decir, la oferta del sistema de servicios para los cuales no existe una necesidad real. La situación en la que hay necesidad se transforma en demanda y no hay oferta. En ese caso, la demanda constituye una presión hacia el sistema para que se establezca una oferta para algo en lo cual en realidad no hay necesidad. Y este es el típico ejemplo de las presiones que genera la publicidad en los medios de consumir determinados medicamentos ante cualquier situación, que no justifica, digamos, la oferta de servicios o determinados estudios. Sobre todo, a veces, lo que hoy se ocupa la prevención cuaternaria, que es el evitar el uso excesivo o el mal uso de los servicios de salud, muchas veces se trata, por ejemplo, de
de medicamentos para la hiperactividad de los niños y en muchos casos eso no es médicamente recomendado. Y en el caso de que no hay necesidad y tampoco hay demanda, pero igual hay oferta, se considera un derroche, es decir, los servicios ofrecen o tienen equipamientos de última generación en lugares en los que prácticamente no se necesita. Muchas veces los mismos profesionales reclaman que se instale un determinado aparato en un hospital porque quieren practicar o conocer o investigar con ese aparato y someten a las personas a determinados estudios, pero que en realidad no se corresponden, ni las personas lo solicitan y no existe la necesidad real de salud. Y eso sería un derroche. Otro concepto importante en materia que define las políticas de salud es el concepto de cobertura. Es un concepto matemático en realidad que implica una relación numérica o una proporción entre el número de personas que necesita servicios de salud y el número de personas que efectivamente accede a ellos porque existe la oferta básicamente. Es decir, hay necesidad y hay oferta, entonces ¿cuántas personas resultan cubiertas, cuántas personas con necesidad resultan cubiertas por la oferta del servicio? Es lo que se llama cobertura. El propósito de la cobertura de salud es asegurar el acceso de los individuos a la oferta sanitaria y se mide como un porcentaje. El 100% indica cobertura universal, es decir, todas las necesidades se transforman en demanda y encuentran un servicio de salud accesible, disponible para resolver esa necesidad. Este es el concepto, digamos, como general y teórico. Desde el punto de vista del sistema de salud en Argentina, el subsector público da cobertura a toda la población, es decir, una cobertura universal del 100%, debido a que cualquier persona, incluso sea argentino o no argentino, esté de tránsito, turista o venga de otro país a atenderse, en el sector público va a ser atendido. De hecho, la ley de migración establece que cualquier inmigrante o cualquier extranjero tiene derecho a la atención en el subsector público, en el subsistema público. Además de eso, de que cualquier persona pueda atenderse en el sector público, un 64% de la población, según los datos del censo de 2010, que son los últimos datos disponibles, además de la posibilidad de atenderse en el subsector público, tiene una cobertura de seguro de salud, sea por su empleo, que es el caso de la seguridad social, las obras sociales, o porque paga un seguro privado de salud en una empresa de medicina prepaga o en una mutual. A eso se le llama cobertura de seguro de salud, por obra social o por medicina prepaga. Y está también el concepto de integralidad, que es la capacidad del sistema de salud de satisfacer la diversidad de necesidades de salud de la población. Es un sistema integral, o sea, considera todas las necesidades de salud de la población. Dentro de lo que es entonces la cobertura está también el concepto de acceso o accesibilidad, que será el grado o el nivel en que cualquier individuo, más allá de su condición física o facultades cognitivas, puede utilizar un producto o un servicio o de la infraestructura disponible para su atención. El grado de acceso, de accesibilidad, depende de tres factores: que existe una continuidad de la oferta, o sea que la oferta permanezca, que esa oferta se ajuste a las necesidades y que la comunidad acepte esa oferta. Son los tres factores básicos que inciden en el acceso o accesibilidad. Y por otra parte, la falta de acceso o accesibilidad se traduce en lo que se denominan barreras a la accesibilidad, que pueden ser físicas, o geográficas o geoclimáticas, que es la distancia de los servicios que necesita, económicas, por el costo de los servicios o el transporte, o tener que pagar un transporte para llegar al lugar,
barreras culturales que obedecen a problemas de comunicación o a desconocimiento de la existencia de servicios, y esto se resuelve con educación o con información a la comunidad. Barreras de tipo organizacional, que es la disponibilidad de turnos o la disponibilidad de equipamiento eh, para la atención, o de quirófanos, o de lo que haga falta para llevar a cabo el servicio o la atención de la necesidad. Y barreras médicas, que son factores vinculados al trabajo médico, como inestabilidad laboral, las prácticas médicas que sean individualistas, o problemas en la formación del profesional, o en la actitud del profesional hacia sus pacientes. Este cuadro no lo vamos a ver en detalle, pero es un estudio realizado en Chile, que analizó todas las publicaciones o las investigaciones realizadas vinculadas a acceso o accesibilidad. El concepto general en esta publicación es acceso, porque accesibilidad después es un subcriterio. Y ellos, haciendo un resumen, una revisión sistemática de todas las publicaciones, hicieron este cuadro resumen clasificando las barreras en 4 tipos: aceptabilidad, problemas de aceptabilidad de la sociedad, como temor o vergüenza a atenderse en un servicio; incompatibilidad cultural entre el paciente, el usuario y el equipo de salud; desconfianza de los equipos de salud; creencias y mitos; estigmas sociales, etc. Lo que este trabajo denomina accesibilidad es específicamente el costo de los medicamentos, los horarios de atención, las distancias, o sea, las barreras geográficas, que no existan transportes disponibles para llegar a determinado lugar, largas listas y tiempos de espera, procedimientos complicados y temor a esas complicaciones o dificultades administrativas. Las barreras de contacto se refieren a la percepción de la atención como impersonal o de mala calidad, falta de conciencia de la enfermedad, efectos secundarios de los medicamentos, que haga que no continúen tomándolos, los abandones, o el número, el tamaño de las píldoras, o sea, falta de adherencia. Muchas veces la sensación de bienestar que lleva a dejar el tratamiento, etc. Y la categoría disponibilidad se refiere a la escasez de recursos, infraestructura, horarios de atención, escasez de información o falta de formación de los equipos médicos. Este cuadro es para graficar la variedad de problemas que se necesitan abordar cuando uno analiza el acceso a los servicios de salud. Por otra parte, otro trabajo evalúa, mejor dicho, el mismo trabajo, pero desde otro punto de vista se evalúan los facilitadores del acceso. Antes habíamos visto las barreras. Los facilitadores son para los pacientes, contar con redes de apoyo social, el valor asignado a la atención de salud para reducir riesgos y complicaciones, adaptación del servicio a las necesidades del paciente, una buena calidad de la relación médico-paciente, una capacidad de aceptación del diagnóstico, que existan mecanismos recordatorios para el tratamiento, que la persona tenga confianza en los tratamientos, y estos factores corresponden al 84% de los facilitadores. Y habiendo repasado todos estos conceptos que necesitamos tener porque son la base del desarrollo de políticas sanitarias, si bien después se verán muchos temas vinculados, como las políticas específicas para la creación de programas sanitarios, la gestión de los servicios de salud o la creación de servicios, políticas referidas a los recursos humanos, a los establecimientos de salud, etc.
En esta clase vamos a tomar como ejemplo de políticas sanitarias una propuesta internacional que proviene de la Organización Mundial de la Salud denominada Atención Primaria de la Salud. Si bien originalmente la medicina, ni qué hablar de las teorías médicas de Hipócrates, Galeno y muchos otros médicos antiguos considerados padres de la medicina que tenían muy en cuenta los aspectos del ambiente, del trabajo y de la calidad de vida vinculadas a la salud, en el siglo XIX seguía siendo una ciencia social y política la medicina, pero se dice que los descubrimientos de Pasteur y de Koch con respecto a las causas bacterianas o infecciosas de las enfermedades, que hasta ese momento no estaban claros, terminan consolidando la medicina como una ciencia biologicista. Es decir, que ese biologicista es como considerar el cuerpo como una máquina que puede ser arreglada desde un punto de vista farmacológico, quirúrgico, mecánico, y que los problemas de salud se reducen a una solución de ese tipo. Pero esta concepción biologicista hizo que los hospitales y los laboratorios se convirtieran en el centro del sistema sanitario y del progreso científico. Y acá hay una cosa interesante que es que los hospitales, o sea, los sistemas de salud, sean el público, las obras sociales o las medicinas prepagas, en general financian servicios de salud, es decir, el vínculo entre el profesional y el paciente. Pero los bienes y los insumos que se utilizan en los servicios de salud, medicamentos, tomografía, radiografía, reactivos, aparatos para diagnóstico, todos los bienes e insumos en realidad provienen de un sector privado, de una industria que tiene fines de lucro y que eso también presiona a esta conceptualización biologicista y además hospitalocéntrica, en la cual cuanto más complejo es el problema de salud, mejor, porque va a requerir más insumos, bienes, servicios y conocimiento. En la década del 60 comienza a criticarse toda esa tendencia, esa conceptualización biologicista y hospitalocéntrica. Entonces se empieza a plantear la idea de revalorizar la función social de la medicina y eso impulsa el desarrollo de la salud pública y de la epidemiología desde esta perspectiva social. Y en 1978 la Asamblea Mundial de la Salud, que en ese año se reunió en la ciudad de Alma-Ata, desarrolla el concepto de atención primaria de la salud, que ya veremos de qué se trata. Y hay que mencionar acá en este breve recorrido histórico que en 1986 la Carta de Ottawa se refiere específicamente a la importancia de la promoción de la salud, a la responsabilidad sobre el autocuidado, a la ayuda mutua social entre los miembros de la comunidad y a la defensa de los ambientes o al mantenimiento de ambientes saludables como elementos necesarios, condicionantes, determinantes del estado de salud de una población. Estas fotos son para ilustrar y muestran el lugar donde se hizo la convención de la Asamblea Mundial de la Salud en 1978, en una ciudad que en ese momento se llamaba Alma-Ata, formaba parte de la Unión Soviética, en el Centro de Convenciones Lenin. Y actualmente ese edificio ha sido reconvertido en el Palacio de la República. La ciudad ahora se llama Almaty, ya no es más la capital de Kazajstán, y muestra, digamos, el estado de conservación actual de ese lugar emblemático. ¿En qué consistió la propuesta o en qué consiste la propuesta de la atención primaria de la salud? En principio está planteado como una estrategia de extensión de la cobertura, que quiere decir que en los países tienen que llevar a cabo acciones para trasladar la atención de la salud lo más cerca posible del lugar donde viven y trabajan las personas. Este concepto se contrapone un poco al modelo hospitalocéntrico al que hicimos referencia anteriormente, en la cual la atención de la salud se lleva a cabo exclusivamente en hospitales, a donde las personas tienen que concurrir por sus propios medios a buscar la atención
de los profesionales y en cambio con los elevados costos que significa la atención hospitalaria y sostener los hospitales y la complejidad que tienen, entonces un poco la propuesta de APS es descentralizar la atención de la salud de los hospitales hacia los lugares cercanos a donde viven y trabajan las personas. La definición es una atención sanitaria esencial, es decir, básica, primordial, basada en métodos y en tecnologías prácticos, es decir, que se puedan llevar a cabo, científicamente fundados, que estén basados en la medicina científica, que sean socialmente aceptables, o sea, que la sociedad esté dispuesta a recibir esa asistencia sanitaria, que esté puesta o que se ofrezca al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, con participación de esa comunidad, a un costo que la propia sociedad y el gobierno, el país puedan sostener, que se implemente en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, es decir, de acuerdo a las necesidades de la población y con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Y acá surge también el concepto de APS integral, que es focalizar las acciones sanitarias sobre los principales problemas y daños que se puedan medir, que se puedan conocer dentro del sector de la salud. Y que la salud, el concepto de que la salud es parte del proceso de desarrollo global. Como parte de las políticas propuestas por la atención primaria de la salud, hay 8 elementos considerados básicos que deberían estar implementados en las políticas sanitarias de cada país. Y estos son agua y saneamiento ambiental, un programa de inmunizaciones, servicios de atención para la madre y el niño, que haya acceso a alimentación y mejor distribución de los productos agrícolas, que se controlen las enfermedades endémicas, que haya procesos de educación para la salud, de educación sanitaria para la población, que haya disponibilidad de medicamentos esenciales y que haya servicios curativos, preventivos y de rehabilitación accesibles para la población. La atención primaria de salud ha establecido también algunas denominadas metas mínimas y como ejemplos de estas metas mínimas vamos a mencionar los programas para poblaciones con mayores necesidades, es decir, en pro de la equidad de la atención de salud, por ejemplo, la madre, el niño y los ancianos, y programas de alimentación, salud bucal y salud mental. Además de estos elementos básicos y metas mínimas de la atención primaria de la salud, como parte de la estrategia se han bosquejado algunos conceptos o valores que ayudan a los gobiernos a implementar esta extensión de la cobertura. El primero, por supuesto, es el acceso y la cobertura universal, que implica eliminar barreras para la utilización de los servicios y la participación de la comunidad en el sistema. El concepto o el valor de la atención integral, que se refiere específicamente a que a la atención de la salud tiene que integrar tanto las funciones de promoción, de prevención de la enfermedad, de curación y de rehabilitación para el individuo que lo necesita. Y el otro concepto similar, pero diferente, es el de atención integrada, que significa que en un sistema de salud que está organizado en distintos niveles de complejidad, que ya ustedes deben conocer, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, que estos 3 niveles no actúen por separado, sino de manera coordinada para poder brindar una atención integral justamente, o sea, organizar los distintos niveles de atención de manera integrada para poder brindar una atención integral a los ciudadanos en cuanto a la promoción, prevención, curación, etc. El uso de tecnología apropiada, que quiere decir una tecnología es apropiada cuando se aplica de manera adecuada a los problemas de los pacientes, es decir, toma en consideración las necesidades de la población, a que esos recursos estén disponibles y a que estén basados en una evidencia científica. La atención primaria de la salud hace énfasis en las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, es decir, intervenir lo más temprano en cuanto al control de los riesgos o de los problemas de salud y de sus secuelas,
que tenga una fuerte orientación familiar y comunitaria, que es una perspectiva que permita valorar los riesgos justamente en el lugar donde que las personas viven y trabajan, se identifiquen los problemas y se prioricen las acciones. Que haya participación comunitaria, que se implementen mecanismos activos específicos que promuevan la participación de las personas en los niveles de decisión y de acción del sistema de salud, como una manera también de garantizar la transparencia de las acciones de gobierno y la rendición de cuentas en la población. Esto implica acciones para empoderar a la comunidad. Que la atención primaria de la salud sea el primer contacto, al estar organizados los servicios en niveles de atención, primero, segundo y tercero, el primer nivel sea el punto de entrada, que sea útil y accesible para la persona que tiene un problema de salud, que se cuenten con los recursos adecuados y sostenibles, ajustados a las necesidades de salud y con un presupuesto, es decir, con recursos financieros que permitan brindar una atención de alta calidad y que esté basada todas estas políticas sanitarias en acciones intersectoriales que integren los distintos sectores de la sociedad, productivo, económico, privado, público, educación, trabajo, etcétera, para abordar los determinantes sociales de la salud en la población, dentro de los servicios de salud y fuera de los servicios de salud. Para la mayoría de los países del mundo, fundamentalmente los países en vías de desarrollo, se ha desarrollado una serie de estrategias de atención primaria que son la extensión de la cobertura, la regionalización y los sistemas locales de salud, los procesos de centralización y descentralización, el concepto de área programática y la organización en redes de servicios. La atención primaria en su momento estableció como objetivos diferentes para los países desarrollados, solo para mencionar como ejemplos, la necesidad de reducir la contaminación ambiental a partir de los países industrializados y como objetivo controlar la hipernutrición u obesidad. Hoy en día sabemos que la obesidad es un problema más vinculado o también vinculado a la pobreza a partir de la mala alimentación o la mala calidad de la alimentación, pero en aquel momento se había considerado que era un objetivo principal de los países desarrollados. ¿Qué entendemos como extensión de la cobertura? La extensión de la cobertura implica mejorar el acceso y la utilización de los servicios, aumentar la disponibilidad de los recursos y que el sistema técnico-administrativo, sean profesionales de la salud o sean directores de hospitales, estén al servicio de la población. El acceso a los servicios básicamente depende de tres factores, según define la atención primaria de la salud: que exista una oferta sostenida y regular de servicios que a su vez estén dentro del alcance geográfico, temporal, es decir, oportuno, económico y cultural de las comunidades, que los servicios se adecuen cuantitativa y cualitativamente al número y a la estructura de la población y a sus problemas o necesidades en materia de salud, y finalmente que la comunidad realmente utiliza los servicios y además participa activamente en su diseño y prestación. Acá amerita recordar esta idea de que la cobertura puede ser, o la extensión de la cobertura puede ser en un sentido vertical o horizontal. En un sentido vertical es aumentar los servicios disponibles para la población y en un sentido horizontal es aumentar la cantidad de población que está cubierta o atendida por esos servicios. El concepto de regionalización es uno de las estrategias esenciales de la atención primaria y forma parte de esta idea de descentralizar de los hospitales o de los ministerios de salud la atención y sobre todo la toma de decisiones y la gestión de los servicios, porque quienes están cerca de la población pueden tener la mirada más precisa y la capacidad más precisa, primero, de contar con la participación de la comunidad y segundo, de conocer cuáles son sus necesidades y tienen la posibilidad de adecuar la oferta a las necesidades locales. De acá
surgieron de esta idea de regionalización dos conceptos. La conformación de las regiones sanitarias, en las cuales, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ha dividido su territorio en diferentes áreas político-geográficas con determinadas características demográficas, es decir, de población, de enfermedades, de condición económica, de aspectos sociales, de disponibilidad de tecnología. Y en esa área se articulan los servicios de salud y la población con sus necesidades y posibilidades. Es decir, la población con sus necesidades y posibilidades se articula con los servicios de salud. Y el otro concepto es el de sistema local de salud, conocido con las siglas SILOS, que serían unidades organizativas básicas del sistema de salud, como si fueran células del sistema de salud, y se refieren a la sede local, donde se realiza la planificación y la gestión de los servicios de salud, siempre bajo la coordinación y el gobierno de los niveles superiores. Pero las decisiones de cómo invertir los recursos y generar los servicios se propone en la atención primaria de salud que estas decisiones se tomen a nivel local en estos sistemas locales de salud. Otra estrategia importante de la atención primaria de la salud es el promover la configuración, la conformación de áreas programáticas. Esto tiene como origen la idea ya mencionada de la descentralización del hospital, que el hospital se ha convertido en la actualidad en un espacio cerrado, casi como una fortaleza, en la cual los profesionales de salud esperan que los pacientes, cuando se sientan enfermos o muy enfermos, acudan por sus propios medios a ese hospital para ser atendidos, para recibir atención de salud, transformar esa visión hospitalocéntrica hacia un esquema de organización en las cuales las instituciones de salud que están ubicadas en una área geográfica determinada lleven a cabo, ellos salgan de sus muros para realizar acciones integrales e integradas de salud para los habitantes que residen en esa área geográfica. El concepto de área programática ha sido implementado, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en algunas provincias, y tiene que diferenciarse de otros dos conceptos diferentes, que son el área de influencia y el área de responsabilidad. El área de influencia corresponde a una zona geográfica definida, mejor dicho, no definida por las autoridades, sino definida por las propias personas que consideran que, independientemente de que administrativamente el hospital dependa de sus autoridades, ellos desean ir a atenderse en un determinado hospital porque consideran que ahí van a cubrir sus necesidades. El típico ejemplo es cuando las personas que residen en el conurbano bonaerense se atienden en los hospitales cercanos dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y el área de responsabilidad es el área geográfica asignada a un hospital para enviar una ambulancia a buscar un paciente. Este es un concepto como más antiguo en relación al de área programática. Y finalmente, tal vez una de las estrategias que más éxito han tenido en los sistemas de salud es la configuración en redes de servicio. Esto significa que los servicios, sean centros ambulatorios, sean hospitales generales, sean hospitales de alta complejidad, puedan funcionar o deban funcionar de manera integrada para brindar un servicio completo a la población. Y de esta manera las redes de servicios, que sería el conjunto organizado y coordinado de los servicios, pueden funcionar en dos tipos de redes: las redes verticales, que son aquellas que coordinan los tres niveles de atención, de baja complejidad, media complejidad y alta complejidad, y lo que se llaman las redes horizontales, que es la organización de servicios de salud que no necesariamente pertenecen a distintos niveles, pero que sí están especializados en atender un problema específico de salud y pueden brindar distintas, por ejemplo, tecnologías para el mismo problema de salud y funcionan como una red. Esto aplica para problemas específicos de salud, como aquellos que requieren neurocirugía, aquellos que requieren hemodinamia o los problemas de salud mental.
De esta manera y en este esquema uno puede entender un poco mejor el concepto de redes integradas de servicios. A la izquierda vemos el conjunto de la comunidad o el territorio, las unidades de familia y cada persona que entra en contacto con el sistema de salud a partir del primer nivel de atención, y de ese primer nivel de atención se hace el seguimiento de las personas, se las conoce, se conoce cuáles son sus necesidades, y ante un requerimiento de mayor complejidad es derivada. Las personas enfermas son derivadas hacia una atención especializada en los niveles superiores, en el segundo nivel o en el tercer nivel. Esto es lo que se conoce como referencia o el proceso de la referencia. Y la contrarreferencia es cuando el nivel superior de la atención especializada devuelve a realizado los diagnósticos o los tratamientos de acuerdo a la necesidad del paciente, y devuelve al paciente para su seguimiento del primer nivel de atención con la información clínica que se ha generado en el nivel superior de mayor complejidad. Toda esta conformación en redes implica que haya una gobernanza del sistema a través de la gestión de las redes en las regiones sanitarias o en los ministerios de salud, que realicen el apoyo clínico, administrativo, logístico, brinden los recursos humanos, la información, los incentivos financieros y la gestión basada en resultados de estas redes. Para que las redes integradas de servicios funcionen adecuadamente, se requiere la implementación de una serie de elementos, entre los cuales los más importantes son el contar con una población nominalizada y con un territorio definido y a cargo. La población nominalizada quiere decir que el equipo de salud conozca el nombre, apellido, el domicilio de toda la población y tenga registros de ella para poder llevar a cabo sus acciones, que que los establecimientos funcionen en red entre los tres niveles y que incluya, es decir, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y que incluya la aplicación de los programas sanitarios verticales, que la atención sea integrada, integral y continua, es decir, que se contemple los aspectos de promoción, prevención, curación y rehabilitación, y que entre los tres niveles se brinden todos los servicios que la persona necesite, que la población necesite, de manera continua. El hecho de integrar los servicios en redes implica evitar la duplicación, es decir, que haya servicios que brinden las mismas prestaciones, el mismo tipo de atención en un espacio definido, es decir, que los servicios sean más eficientes, y que haya blancos de atención, es decir, que la red no brinde una oferta de servicios que la población necesita. Que el primer nivel de atención funcione como puerta de entrada y que este nivel tenga la capacidad de programar consultas y de asignar turnos en todos los niveles, hacia todos los niveles, y con la estrategia de referencia y contrarreferencia, que implica que los niveles inferiores puedan referir sus pacientes para atención de mayor complejidad al segundo o tercer nivel, y que este nivel superior devuelva a los pacientes para el seguimiento en el primer nivel de atención, con la información clínica de los estudios, tratamientos, diagnósticos a que se haya arribado en esos niveles más altos. Que las prácticas de atención estén estandarizadas, con criterios de diagnóstico, tratamiento y seguimiento uniformes, y que todos los conozcan y los apliquen. Y que los sistemas de apoyo funcionen en una gestión integrada, como ya mencionamos, la asignación de turnos, una logística de transporte, la gestión administrativa y los sistemas de información sanitaria y clínica de todos los pacientes que se atiendan en esa red.